Sí, no, a mí de todas las experiencias que he tenido en este campo, la única que me ha planteado dudas ha sido esta, ¿eh? O sea, la única que no he llegado a entender y que me parecía que ese salía de lo normal, porque allí había un montón de gente, los sistemas que estábamos colocando estaban probados. Yo creo que hubo una provocación inconsciente por nuestra parte hacia lo que sea y esto saltó. En fin, no había nada que hiciese que aquello saltase en primer lugar y después que contestase a las preguntas que formulaba Alex. Entonces, a mí, desde luego, a mí creo que a todos los que estábamos allí, es la cosa que más me ha impresionado de las experiencias que he tenido con Antonio en este terreno. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Amigos, muy buenas noches. La 1 en punto de la madrugada. Una vez más salimos al aire con Alerta OVNI, la mayor operación de vigilancia del cielo jamás realizada en la historia. Este año, superando todas las previsiones, contamos con más colaboradores que nunca. Hay astrónomos, radioaficionados, grupos de investigación ufológica, grupos científicos y millones de curiosos, de interesados por estos misterios, por esas extrañas luces que cada noche cruzan los cielos. Buscamos fundamentalmente la aventura, la gran aventura de una noche de verano. Esta es la 6ª edición de nuestro programa especial que se ha convertido ya en un clásico de la radiodifusión española. En estos momentos, y desde hace varias horas, cada cerro, cada monte, cada playa están ocupados por grupos de jóvenes y no tan jóvenes que en esta noche mágica se asoman al cielo. Estamos emprendiendo una fabulosa aventura, una aventura insólita que nada tiene que ver con cualquier otra que hayamos emprendido hasta ahora. Simplemente estamos interesados en un extraño fenómeno que desde hace siglos intriga a los hombres de la Tierra. ¿Qué son esas luces? La pregunta se la hicieron ya los hombres de las cavernas, que dejaron reflejadas a través de la radio. La voz de Antonio José Alés vuelve a sonar en la cadena SER, porque quien tiene voz, quien la difunde a través de las ondas, de alguna forma nunca muere y sigue flotando en el aire cósmico inmortal. Hoy mucha gente, muchos veteranos oyentes de esta cadena de radio, se sentirán huérfanos al conocer como un impacto el fallecimiento hace ya unas fechas del mítico y legendario conductor del programa Medianoche. Un programa que de alguna forma era una especie de contenedor de los misterios, de la búsqueda, de las preguntas, muchos años antes de nuestra nave del misterio. Antonio José Alés hizo cosas increíbles en la radio, con un impacto que no ha conocido precedentes. Os doy unas cifras. La noche en que este hombre decidió que toda España debía mirar a los cielos para intentar, por lo menos, aproximarnos un poco al interrogante de los ovnis, dicen las estadísticas que 11 millones de personas secundaron la aventura. Antonio José Alés, durante muchos años, habló no solo de ovnis, sino del pensamiento humano, de la espiritualidad, de las sectas, de la historia, de la arqueología. Se enfrentó con unos y con otros, porque no tenía un carácter nada pusilánime, y poco a poco fue construyendo su propia leyenda. Os voy a contar una pequeña anécdota. Hoy estamos rodeados de amigos. Muchos de ellos trabajaron con él, otros son su propia familia. Y mi interés especial es que esta noche cientos de miles de amigos jóvenes que sé que están ahí conozcan al personaje y a su obra, aunque sea con unos retazos, y luego investiguen. Es curioso el mundo de la casualidad del que también hablaba Antonio José Alés a través de Medianoche, y es que yo tenía previsto empezar, como casi siempre, de otra forma, con su voz desde luego, que evidentemente hay una distancia sideral entre de él y la mía, con esa voz profunda que fascinaba a mucha gente, pero sobre todo quería describir una fotografía que yo publiqué en un libro hace muchos años, hablando de la noche mágica de la radio, la noche en la que millones de personas dejaron de hacer sus quehaceres cotidianos para subir a un balcón, bajar a una playa, arribar en la carretera, pararse en mitad del sembrado y echar la vista a las estrellas. Eso lo consiguió ese hombre. Era un 14 de agosto de 1979. Yo pensaba hablarles de una fotografía, chaqueta de pana, camisa clara, mirada de ese buscador curioso que siempre lo fue, y sobre todo como compañero, como parte de su propia anatomía, el micrófono. Curiosamente, esa fotografía, que ha estado en su funeral, es la que me ha traído su propia familia. Como diría Les, la casualidad no existe. Mucha gente me sigue preguntando, nos siguen preguntando por Antonio José Alés. Quiero resumirlo de forma muy rápida. En cualquier lugar, en la calle, en cualquier circunstancia en la que vemos a los oyentes, yo sonrío porque sé exactamente lo que me van a decir. Oye, yo hace muchos años escuchaba a alguien también que... Y yo muchas veces simplemente digo Alés. Y entonces la persona
Puede que ya mayor, puede que todavía joven, me dice. Efectivamente, Alés, y tiene como una añoranza de aquella profundidad de la madrugada. Bueno, pues esta noche vamos a intentar, en un homenaje positivo y emocionante siempre, nunca triste, porque sabemos que Alés, con tanta otra gente, está ya en el largo vuelo, vamos a intentar saber por qué fue tan importante ese programa, que de alguna forma también, y con sus diferencias, es padre de nuestro programa, sobre todo porque se emitió por este mismo micrófono. Y os aseguro que saber eso en una noche como esta a uno le impresiona. El micrófono amarillo de la SER impresiona más que nunca. Tenemos muchos amigos que entrevistar, tenemos muchas sensaciones que vivir con todos vosotros, y os pedimos como siempre la colaboración. Antes, una de esas perlas radiofónicas que esta noche son pura historia de la radio. No se marchen ustedes, por favor. Atrévanse con Medianoche. A veces es difícil, ya lo sé, pero es que Medianoche es un programa de miedo. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 1:18, estamos aquí, como no, en la cadena SER, para este programa, homenaje, recuerdo, ponedle el nombre que queráis, pero queremos ante todo disfrutar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, tú sabes que yo llegué a entrevistar a Antonio José Alés. Mira, eso no lo sabía, mira que sé cosas tuyas, ¿eh? Sí, pues eso se me escapaba. Pues sí, le hice unas preguntas tan estúpidas que ahora me arrepiento tanto. si hubiera sido un poco más inteligente o más sabio, sí, eso es verdad. Y la verdad es que yo creo que Antonio José Alés lo estoy viendo ahora mismo sentado delante de otro micrófono, el micrófono verde en aquella ocasión de otra emisora de Onda Cero, ya en los años 90, y yo creo que se reía por las ingenuidades que le preguntaba sobre los humitas, que eran el tema que me interesaba. De haberlo sabido, evidentemente hubiera ido a cuestiones más profundas, pero también recordaremos esta noche a los intrigantes humitas, que fueron importantes en la vida de Antonio José Alés. Vías de contacto muy importantes, Carmen, esta noche, porque a mí me gustaría mucho ir leyendo mensajes de gente que sé que se va a sentir huérfano, por un lado, porque aquel maestro que escuchaban todas las noches de forma absolutamente milimétrica, pues ya no está y sigue estando, porque hemos dicho que ahora a través de internet y muchos medios su voz continúa. Pero vías de contacto muy especiales. Vamos a dar esas vías de contacto porque además siempre nos escriben recordándonos que Antonio José Alés ya había hecho un programa parecido, que había tocado un tema que nosotros hemos tratado también. Vamos a dar esas vías de contacto para que echen la memoria atrás y empiecen a recordar viejas historias. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com si nos escribís un mail, y también a través de cadenaser.com podéis dejar vuestros mensajes y así verlos al momento. Eso es bonito, en cadenaser.com siempre el equipo remando a favor de esta nave del misterio, porque esta noche puede ser especial que algunos mensajes queden ahí, ¿no? Hay otra voz quizá más profunda, hay una reflexión, y algunas reflexiones de este hombre que se emocionó con muchas cosas, que se desencantó con otras, que se enfrentó con algunos, que fue amigo de otros muchos, y sobre todo que encandiló a su audiencia, y que hizo el primer gran programa de misterio nacional en España, hay que decirlo y dejarlo claro, el primer gran programa que se convierte en fenómeno de masas. Bueno, pues él reflexionaba y yo estas noches, revisando algunos documentos, pues caramba, que me ha recorrido un escalofrío la espalda, porque en muchas cosas pues estoy de acuerdo. En otras seguro que no, pero en muchas quizá las importantes sí. ¿Cómo suena la voz de Alés de nuevo en la cadena SER a 1:20? Pues suena así. Quiero decir lo que creo y quiero contar cómo lo creo. Estoy convencido, y no es uno ya un chiquillo, estoy convencido por la propia experiencia y a través de la pirueta que he ido haciendo con mi propia vida, de que existe algo sobrenatural por descontado, muy por encima de nosotros, incomprensible, inefable, pero sumamente atrayente, a lo que en un principio di en llamarle el misterio y que cada cual puede llamarle como quiera. Hemos podido hablar con su esposa, Carmen Saiz Tejada. Va a ser también un poco guía en esta noche con, yo creo que documentos muy emocionantes, ¿no? Pero quiero presentar a muchos amigos. Marusi Cubillo, cuñada de Antonio José Alés, y yo creo que una de las personas, si no la persona clave, para que esta noche estemos haciendo esto. Marusi, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por darnos la noticia, por un lado triste, ¿no? Porque mucha gente quiere saber qué ha ocurrido, que quizás es lo primero. Bueno, Antonio José Alés ya no existe físicamente. Su recuerdo, su voz, su historia, desde luego, pero ocurrió lo que mucha gente además nos había preguntado, porque hacía tiempo que no sabían de él. Lo confirmamos, ¿no? Lo confirmamos, sí. Pues resulta que Antonio, pues ya últimamente ya se encontraba mal. Bueno, pues padeció un cáncer
y pues falleció a consecuencia de este mismo cáncer. Pero su mente pues seguía exactamente igual. Los temas en su mente, lo erudito, la materia como él era, heterodoxo en todas sus crónicas y cómo narraba todo, eso nunca lo perdió. Y especialmente se motivó muchísimo cuando Iker vio un programa, varios programas en realidad, pero uno en concreto, el del Castillo de Riba de Santiuste, que se le emocionó especialmente porque fue una noche intensa que estuvimos todo el equipo, bueno, el equipo, yo no me incluyo al equipo, y yo como cuñada y como en fin, su hermano era el ayudante también de él, Álvaro Biosca. Estuvimos allí, fue muy emocionante porque pensamos que ya no iba a salir absolutamente nada, se pusieron los infrarrojos, las alarmas en todo el castillo y al final pues resultó. Y no nos cuentes más, Maruja, quiero que ahora nos cuentes cosas. Lo importante es que él, y esto es muy emocionante para nosotros, a pesar de estar ya en esa recta final, se emocionó recordando esa aventura que fue muy importante para todo el equipo y que ahora además, fíjate la sorpresa, tenemos a un compañero que yo sé que también le emociona particularmente porque estaba en ese equipo, ¿no? Era uno de los miembros de ese equipo. Vamos a ir presentando poco a poco a toda la gente que tenemos aquí. Creo que en Carrascosa, en Cuenca, ni más ni menos, está, bueno, pues nada es casualidad, la persona clave para que ahora seamos nosotros los que estemos aquí en Milenio 3 a estas horas, ¿no? Después de 8 temporadas. Él es el jefe de producción y programas de la cadena SER, Mariano Revilla. Mariano, buenas noches. ¿Mariano? Como hayamos dejado al jefe de la, bueno, de la cadena. Estos son las pequeñas cosas de los duendes, ¿no? Imaginaos lo que puede ser ahora el primero que... No, pero enseguida estaremos rápidamente con Mariano Revilla. Tenemos también aquí a Eva Biosca, sobrina de Antonio José Alés. Bienvenida, Eva, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te ha gustado volver a escuchar a tu tío hablando en la cadena SER? Me he emocionado muchísimo. Sigue ahí. Sigue ahí, por supuesto. Ya verás, vamos a contar. Yo quiero que recordéis anécdotas, historias. Tenemos a un gran amigo y a un maestro en el asunto de los toros. Ya nos vemos tanto con el equipo también de Manolo Molés, porque ya no estamos los domingos, pero saben que la admiración es absoluta. Miguel Ángel Molcholi. Y hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Tú y yo, Miguel Ángel, de Antonio José Alés. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Historia de la radio, ¿eh? Yo estoy reviviendo aquellos años en los que uno empezaba aquí en la cadena SER, con quien para mí fue no solamente mi primer jefe, sino mi primer maestro en esta casa, mi referencia, mi padrino de boda, por cierto, y mi padre radiofónico. Evidentemente luego he tenido otras referencias, pero el primero fue él. Curiosamente, aquellos años yo era en ese sentido su mano derecha. No estuve todo el tiempo, luego ya me incorporé a los toros, pero curiosamente a partir de ese momento viajábamos mucho y hacíamos nuestras aventuras ovnis y nuestros viajes por Andalucía, por Canarias. Doñana como punto clave a veces. Doñana como punto clave. Y nos desahogábamos mucho, yo escuchándole, evidentemente, porque para mí era Dios en ese momento, y él quizás viendo la reencarnación de quien podía ser. Luego le fallé, ya lo sé, porque a mí esto de los ovnis y la parapsicología no me llenaban tanto, pero sí es cierto que aquellos años para mí fueron una auténtica bendición. Qué bonito, Miguel Ángel, que estés esta noche aquí. Vete rebobinando la memoria, ¿vale? Porque el homenaje tiene que ser compuesto de elementos, de anécdotas, de historias, para que la gente joven, sobre todo, comprenda quién fue. Hablábamos de Mariano Revilla, y está Mariano Revilla, evidentemente, un E26 en Carrascosa, en Cuenca. Mariano, buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches. No sé si has escuchado ese inicio de Antonio José Alés de nuevo en la cadena SER, porque claro, tú estabas ahí, ¿no? Tú estabas trabajando ahí, haciendo que ese sonido fuera tan peculiar. ¿Qué sientes ahora mismo, Mariano? Realmente, ¿quién era Alés? ¿Qué se ha perdido? ¿La radio? ¿Qué tendrían que saber los chicos más jóvenes, ¿no? Y las chicas más jóvenes que les gusta la radio, el misterio? ¿Quién era para ti Alés? Bueno, Alés para mí era primero un compañero con el que nos unía un afecto personal importante, y luego alguien a quien yo respetaba profesionalmente. Bueno, yo conecté con él desde el primer momento, conectamos los dos muy bien, y eso hizo que desde la primera salida que tuvimos en Exteriores pues continuásemos ya la relación de trabajo y de amistad durante el tiempo que él estuvo en la radio, básicamente, porque luego ya me refiero a la radio, a la cadena SER, porque luego ya salió de allí y ya la distancia pues nos hizo perder un poco el contacto. Mariano, tú me has contado a mí en algunas ocasiones anécdotas. Ahora vamos al castillo, ese castillo donde bueno, se vivieron cosas, pero me has contado
muchas tardes y muchos viajes, anécdotas que sé que a mucha gente le van a encantar. Por ejemplo, una que es en mitad de la Gran Vía con un coche y un ciego o algo así. Puede ser algo así. Se ríe Moncholi, no, bueno. pero no sé cómo me lo has contado, pero un mentalista. Un mago. Madre mía, cómo estoy yo ya. Cuéntame. Como Moncholi era un mentalista, sí. bueno, pues se había vendado los ojos y conducía un descapotable y lo íbamos grabando por la Gran Vía. En fin, yo creo que el mentalista veía, se veía más que nosotros. Bueno, supongo que la venda, al colocarla en los ojos, pues tenía un sistema que se descorría, en fin. Pero bueno, no dejaba de ser, vamos a ver, no era tanto que alguien fuese conduciendo un coche con los ojos vendados, sino cómo lo vendía Antonio José Alés. Eso era importante, ¿no? Claro, él tenía una capacidad para narrar y para entusiasmarte con todo lo que contaba. Bueno, yo veía 3 barcos y eran 3 barcos. Él era una flota, era no sé qué, conocía al capitán. Bueno, pues te contaba una historia que era impresionante, ¿no? Y además hacía que no perdiese el interés en ningún momento. Luego te quiero preguntar, Mariano, por un sonido concreto que a mí me puso los pelos de punta, que lo recuperé mucho tiempo después, que tú estabas ahí grabándolo, y creo que es la muestra de lo que llegó a ser Alés en cuanto a transgresión. Antes, una pequeña cosa, es su esposa, evidentemente tenemos que presentarla, sus declaraciones van a hilar un poco también este programa, Carmen Saiz, que nos habla un poco de los inicios del que fue su esposo en esta casa, en Medianoche. Y de pronto, pues casualidades, muchas veces lo que ocurre en la vida, ¿no? Casualidades que de pronto a alguien le escucha, le gusta cómo suena su voz, y entonces pues le ofrece el realizar, el probar un poco la aventura del micrófono, a ver qué pasa. Y bueno, lo que ocurre pues es que fascina. Esa es la respuesta por parte de los oyentes, que fascina, y de ahí, bueno, pues ya empieza a trabajar en la SER, concretamente, y de ahí empieza su labor. Y realmente cuando empieza ahí la labor del misterio es con la investigación de sectas y de grupos, que es cuando se abre además los micrófonos al público. Con lo cual se junta un poquito toda esa época que ronda los años, hablamos de 1976, y un poco, bueno, pues con la cuestión de las sectas y demás, empieza a adentrarse en ese mundo misterioso. Ya sabéis las vías de contacto, y especialmente si estáis ahí en cadenaser.com, en internet, en ese tablón, la gran pregunta es, ¿recordáis algo de Antonio José Alés? ¿Qué programa os impresionó? Esto va para todos los que estéis aquí. Lo ha compuesto un poco, indagando en archivos, nuestro equipo. Ahí está Fermín Agustí, Carlos Largo, Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Seguidor de Alés también, claro. Yo me compré mi primer transistor para escuchar a Antonio José Alés. Yo tendría 12, 13 Siempre me años. sorprende, Santi. Yo tendría 12, 13 años. Había un transistor en casa, lógicamente, había una radio en el equipo de música, pero estaba en el salón. Entonces me compré un transistor de estos muy pequeñito, rojo, me acuerdo perfectamente, probablemente, no voy a decir la marca por no decir marcas comerciales, pero una marca japonesa. Y el objetivo de aquel chisme, luego me compré uno de estos auriculares que se ponía uno, de estos sonotones que se ponía uno en la oreja, pero al principio lo metía debajo de la almohada, y ahí me quedaba, muchas veces ya me quedaba dormido directamente, y la radio ya no tenía pilas a la mañana siguiente. Y me acuerdo que aquella primera noche encendí el transistor y Antonio José había llevado como invitado a su programa a otro gran caballero que ya no está, que es a Joaquín Gómez Burón, que estaba contando una historia absolutamente espeluznante de sacamantecas, de estos señores que cogían a los recién nacidos y básicamente los descuartizaban para sacarle los untos de dentro. El crimen de Gádor sería, seguro, claro, en Almería. Probablemente, supongo que sería esa historia. Y yo estaba tapado hasta la cabeza y sudando como un pollo, y la verdad es que luego no podía dormir, me veía el sacamantecas a los pies de mi cama, y la verdad es que después de eso fueron muchas noches sudando, incluso en verano especialmente, y en invierno porque me tapaba con la manta, y otras muchas pues cuando algunas veces pues en vez de hacer el programa de Misterio Puro hacía esos programas musicales, pues arrullado por aquellas músicas que no se elegía, pues durmiendo prácticamente. Hablando de músicas, con esta empezaba muchas noches, con esta de Pink Floyd que nos pone ahora Yari Martínez. Bueno, pues para todos vosotros, Marusi, Miguel Ángel, Eva, para todos, este tren de voces
de una noche histórica de la que vamos a hablar. José Luis Velasco viene en estos momentos a decirnos cómo están las cosas en radiación, qué es lo que está pasando allí, porque naturalmente queremos saber cómo va esta movida espacial que estamos montando en esta madrugada maravillosa del verano español. Se están llevando a cabo una serie de formularios que genera cada llamada, formulario que está copiado directamente del que utilizan las fuerzas aéreas norteamericanas y yo creo que las fuerzas aéreas de todos los países, en el que se hacen una serie de preguntas tipo y que son necesarias para someter estos formularios, una vez cumplimentados, al ordenador. Luis Illana, buenas noches. Sí, buenas noches. Luis Illana, que nos llama desde la Plaza de Castilla, en Madrid. ¿Qué nos puedes decir? Sí. ¿Qué te voy a decir? Que mira, en la Plaza de Castilla, mira, estamos más concretamente en el barrio de Hortaleza. Sí. Pero que estamos muy cerca, ¿no? 12:52, he visto un objeto con unas luces blancas y estas luces eran con una luz intermitente también y que iba hacia esa dirección, bajando, ¿no? Cada vez más de altura, ¿no? El sonido de un tiempo, Miguel Ángel, ¿qué recuerdas de aquella noche? Joder, que me estás haciendo recordar. Bueno, es que cuando Santiago tenía 12 años yo tenía 20, tampoco tanto, ¿sí? Yo recuerdo la radio, de verdad. La radio que tú haces. Has mencionado a Velasco, ¿eh? Otro clásico. Velasco, Andrés Madrid, Álvaro Llosca, que antes comentábamos. Alvarito, que era mi hermano, claro, era mi hermano, ¿no? Y le echaba unas broncas además José Antonio José, por Dios, porque era su hermano pequeño y en consecuencia tenía que reconducirle también, ¿no? Bueno, a todos nos echaba broncas en ese sentido. Buenas, paternales, no eran broncas de mala intención ni mucho menos. Yo recuerdo la radio auténtica. La radio de la imaginación, aquellas luces blancas, vete tú a saber lo que eran, si efectivamente pudiera ser un objeto volante no identificado o simplemente un objeto volante no conocido o no reconocido por quien las veía. Quiero decir que pudiera ser perfectamente un avión de la KLM o de la TUA, pero en la imaginación del oyente era un objeto volante no identificado. Y además Antonio José era capaz de envolver con su voz, y el equipo también lo intentábamos con los efectos musicales que conseguíamos. Estamos hablando de aquella alerta OVNI y estamos hablando efectivamente de aquellos millones de oyentes. Eran unos días en los que la radio tenía una fuerza enorme. Procedíamos de unos pocos años antes, Cabalgata fin de semana o aquel otro programa monstruo de Alberto Oliveras o de tantos otros en los que la radio era protagonista en las casas de España. La televisión era incipiente. Estábamos, es cierto, en los años 70, final de los 70, pero todavía en muchos hogares no había televisión, curiosamente. Y estábamos hablando de un hombre que era capaz de hacernos volar a todos con la imaginación. Primero, de entusiasmarnos en aquel pequeño despachillo que teníamos en la planta 2, enfrente de lo que entonces era 40 principales, con Juan de Dios Rodríguez, que ahora sigue estando como compañero aquí en la SER, y era capaz primero de ilusionarnos y después de motivarnos y más tarde de encandilarnos. Y yo diría que hasta este escéptico varón que tienes a tu izquierda, que incluso de convencernos, porque yo llegué a creer en los ovnis, sin duda alguna. Bueno, evidentemente incluso por una cuestión filosófica, con el tiempo ya he dicho, no es posible que en este universo solo seamos nosotros los únicos protagonistas. Pero es cierto que en muchas horas de viaje, yo te decía antes, recuerdo una concretamente, de Córdoba a Sevilla, y no lo hago por la copla, sino porque fue así. Yo le llegué a preguntar, pero Antonio, ¿tú te crees realmente esto? Y él me dijo, Miguel Ángel, en todos no, pero creer sí creo. Pues muchos amigos están recordando cosas. Marusi, ¿tú estuviste en Alerta OVNI? En Alerta OVNI concretamente no estuve, pero escuchaba, pacientemente todo lo relativo al tema, porque aparte que yo soy apasionada y sí lo seguí totalmente, me fascinaba. Gente de toda España en comunicación. Fue, digamos, el momento álgido, el más importante, el que nadie olvida, ¿no? Luego vinieron muchas alertas. Pero hay otras historias, como ahora contaba Miguel Ángel Moncholi, que se quedan en la otra parte, quizá menos populares, y que para mí tienen un gran valor científico, radiofónico. Os hablaba de un sonido. Y yo recuerdo, antes de conocer a Mariano Revilla, una noche, viendo cintas que alguien me había mandado, escuché el sonido más terrible que yo he escuchado en la radio nunca. Y he escuchado algunos sonidos terribles. Era un chillido. Antonio José Ales creo que hablaba de la muerte o del dolor. Y era el chillido de un cerdo. Era la matanza de un cerdo puesta en el micrófono. Y Antonio José Ales solo advertía que incluso la imagen, al tú situar lo que está ocurriendo, le quitaba la fuerza terrible de lo que es el alarido de la muerte. A mí me parecía de un posmodernismo y de una experimentación increíble. Allí estaba Mariano Revilla. Mariano, ¿te acuerdas de aquel chillido, no? Sí,
claro, tuve que arrimar tanto el micrófono que el nagra y el micrófono estaban empapados de sangre, o sea que no te digo más. Pero sí. ¿Por qué se hacía eso, Mariano? ¿Para qué se hacía eso realmente? ¿Para impresionar? ¿Para que seamos conscientes de la fuerza de la radio? ¿Para sobrecoger a la gente? Pues en aquel momento estábamos estábamos buscando sonidos, pero lo mismo cogíamos la matanza de un cerdo que el paso de un tren por una vía. Antonio nos había pedido conseguir sonidos de todo tipo, y pues no era un sonido que se buscó a propósito, porque la verdad es que la matanza del cerdo, ese cerdo luego nos lo comimos por la noche en el castillo, ¿eh? En el castillo que vamos a hablar ahora, del castillo de Manuela. Sí, ese con la gente del pueblo, pues pagó Antonio José el cerdo, se hizo la matanza y después lo subieron y nos lo estuvimos conservando, vamos, o sea que aprovechábamos cualquier trabajo para convertirlo también en un acto divertido y festivo, ¿eh? O sea, yo creo que además de lo interesante que eran los temas que tocaba Antonio y de cómo lo hacía, luego era el ambiente que se creaba con la gente del programa, que lo pasábamos francamente bien, ¿eh? Quería, bueno, Mariano, ya sé que esto es frivolizar, pero permíteme que lo haga porque Mariano, estarás de acuerdo que detrás del hombre serio de la radio, del hombre, que trabajaba como bien está diciendo Mariano, con un concepto muy riguroso del tratamiento del sonido en la radio, había, si te acuerdas, Mariano, una gran persona y un hombre abierto, espléndido. Por tanto, ahora cuando dice Mariano que nos invitó a cenar, pues es que es así, es que era así, o sea, es que era una persona, como buen sagitario que era, abierto, espléndido y desprendido, estarás de acuerdo, Mariano, con quien era el jefe, pero también el compañero y el amigo. Pero aquel sonido seguro que es difícil de escuchar, y lo importante es ser el primero de alguna forma. Quizá hubo antes alguien, no lo sé, pero que eso no lo olvidas. Y claro, él imagino que de cada programa lo conseguiría a veces no, todos lo intentamos hacer algo inolvidable. ¿Qué pasó en ese castillo? ¿Qué ocurre en ese castillo? Antes de saberlo, Carmen, ¿qué dice la gente? ¿Hay gente que recuerda a Antonio José Alés? Hay mucha gente que recuerda esas madrugadas de insomnio, nos dicen. Yo recuerdo de pequeña pasando noches de insomnio de verano junto a mi madre, oyendo a Antonio José Alés porque me daba mucho miedo. También nos dicen, yo también miré al cielo en busca de ovnis, busqué fantasmas, hasta me llegué a comprar un péndulo, todo por seguir a Antonio José Alés. Él era el mejor. Buenas noches, amigos. Antonio José Alés hizo otros programas de radio. En estos temas no tuve el placer. Mis condolencias a la familia y los compañeros. Qué gran narrador era Antonio, qué bueno que lo recordéis. Muchas gracias, nos dice David. Se ha ido un gran investigador del misterio. Yo recuerdo programas tapado hasta la cabeza con las sábanas. Un saludo para todos desde Eibar. Hola, soy Miquel Mariño de Galicia y el programa Medianoche era fantástico. Lástima que se terminara, pero quedáis vosotros investigando al pie del cañón. También nos dice Javier Pérez desde Denia, Antonio José Alés, qué tiempos. Yo participé como radioaficionado en esas noches mágicas. Qué importante era toda esa red, no había internet, qué importante era los radioaficionados, los camioneros, gente en barcos, haciendo la radio común. Gracias desde Madrid, nos dice, aún recuerdo las noches que pasé mirando al cielo en compañía de mi madre con su programa de fondo. Me da mucha pena, un saludo muy grande y mi pésame a toda su familia. Sé que Antonio José estará ahora escuchándoos desde el cielo que tanto observó. Siempre le recordaré, nos dice Eugenia desde Madrid. Programas como el vuestro formáis parte de mi memoria emocional. Sois auténticamente geniales. María desde Tenerife. También nos dicen que para cuándo una alerta OVNI para recordar al gran comunicador José Antonio Alés. Antonio José, mira, la verdad es que y Laura desde Talavera de la Reina. Lo curioso es que son cientos de mensajes ya los que están llegando de gente que se acuerda perfectamente y que tiene esa sensación como tenía Santi casi siendo niños. Nosotros cuando hicimos alerta OVNI, uno de los documentos que lanzamos al aire fue esa bienvenida de Antonio José Alés al fenómeno. Luego es verdad que hablaremos y vamos a extendernos en el tiempo. Merece la pena la ocasión esta noche. Yo creo que para nosotros los que amamos la radio es histórica, porque también hubo sus sombras, hubo sus enfrentamientos, hubo sus problemas hasta con las sectas, amenazas. Sí. Es decir, hubo toda una historia que también he de contar. Pero ese castillo, Mariano, la noche del castillo, tú me has contado en alguna ocasión que es la vez que más cerca estás del misterio. Y el equipo estuvo muy cerca del misterio de verdad. Ha pasado mucho tiempo. ¿Sigues pensándolo? Sí, no, a mí de todas las experiencias que he tenido en este campo, la única que me ha planteado dudas ha sido esta, ¿eh? O sea, la única que no he llegado a entender y que me parecía que ese salía de lo normal.
porque allí había un montón de gente, los sistemas que estábamos colocando estaban probados, en fin, no había nada que hiciese que aquello saltase en primer lugar y después que contestase a las preguntas que formulaba Alex. Entonces, a mí, desde luego, a mí creo que a todos los que estábamos allí, es la cosa que más me ha impresionado de las experiencias que he tenido con Antonio en este terreno. Vamos, para quien no lo sepa, a contar un poco, Carmen, la historia. Nosotros hicimos un reportaje tanto para la radio como para la televisión, inolvidables, tuvo un impacto de audiencia impresionante. El castillo de Manuela, Riba de Santiuste, la historia de un castillo con 1000 leyendas y la historia de una mujer, al parecer atrapada, entre comillas, allí. Y logramos juntar al equipo, aparte del equipo, 25 años después. Yo creo que sus voces todavía transmiten emoción, ¿no?, de aquel momento, que estuvieron muy cerca de algo extraño. Pues sí, además, como bien recordará Mariano, cuando estuvimos allí empezaron a surgir recuerdos de esos 25 años, de cuando estuvieron en el castillo por primera vez, un equipo de 7 periodistas en aquella época, con Antonio José Ales a la cabeza. También estaba Chema Fernández, el propio Mariano Revilla, Juan Poseu, Isabel García, Almudena Belda y Toni Chao, que era la persona que vivía en ese castillo. Estaban allí y estaban por una cosa muy especial, que era hacer un piloto para la televisión, un programa piloto que se iba a grabar con una recreación de esa supuesta aparición de Manuela. Vamos a recordar, Iker, cuando llegamos, cómo recordaban esa primera estancia en el castillo de Manuela. Hay un pasillo que lo llamábamos el pasillo de las apariciones, porque es donde parece ser que se producían las apariciones de la Manola. Entonces hubo un momento en el que a Alex le ofrecen hacer un piloto de televisión y cuenta con parte del equipo de la SER, pues, para que le colaborásemos con él. Estábamos Antonio José Ales, José Antonio González, Mariano Revilla, Chema Fernández, Juan Poseu, Almudena Belda, Toni Chao y yo. Veníamos a simular que esa Manola, la fantasma, se nos iba a aparecer. Yo siempre tuve la impresión de que nos quiso como dar un escarmiento, ¿no? Nunca había pasado nada y ese día dijeron, pues hoy os va a pasar. Yo creo que hubo una provocación inconsciente por nuestra parte hacia lo que sea y esto saltó. ¿Y saltó de qué forma? Porque pusieron todos los medios técnicos para intentar atrapar a esa supuesta mujer que, vestida de blanco, vagaba entre las almenas de ese castillo. Un equipo técnico, como eran en Medianoche, Mariano Revilla, también Chema, que había fabricado lo que era una UBI, ahora nos explicará lo que era, llena de alarmas, llena de luces, por si acaso podían captar algo. Y fíjate, ellos nos lo cuentan 25 años después allí, todo el equipo que pusieron. Llegó el momento de rodar la escena en la que supuestamente las alarmas saltaban porque la presencia estaba ahí. Chema, que era el que estaba en el programa, hacía, pues, de manera especial, como especialista, como técnico, hacía un montaje de aparatos. Puse un sensor de infrarrojos, un volumétrico de infrarrojos. A la mitad del pasillo puse una barrera de ultrasonidos. Al comienzo del pasillo puse otra barrera de infrarrojos. Todo eso iba conectado a un aparato que mis compañeros lo denominaron la UBI, y era simplemente, pues, un aparato que yo había diseñado, en el cual venían a parar todas las respuestas de esas alarmas. Se veía por medio de luces y por medio de sonidos si había algún ruido o ocurría alguna cosa. A los pocos segundos se disparan las alarmas. Salimos todos corriendo. Chema le dijo, has corrido mucho, no me da tiempo a hacer nada. Chema, yo es que no he disparado nada. Tony dijo que no le había hecho saltar nada, que había saltado solas. ¿Cómo que no has disparado nada? Se han disparado las alarmas. Dice, sí, pero yo no las he disparado. Nos empezamos a poner nerviosos, teníamos claro que aquí no entraba nadie, no estaba nadie, nada más que estábamos nosotros y estábamos todos juntos. Saltaron unas alarmas que estaban colocadas en un lugar que no podía pasar nadie y de una forma en que nosotros estábamos controlando continuamente. Todo estaba controlado, no tenía por qué pasar nada, pero Iker, pasa. Algo hizo activar esas alarmas, como oíamos a Mariano antes y ahora nos lo puede volver a decir. No se explican cómo pudieron saltar esos dispositivos ni cuál fue la causa, pero sí que es cierto que cundió el pánico. Las alarmas saltaron, y no saltaron una vez, saltaron varias, y las alarmas contestaban a preguntas que formulaba Antonio José Ales. Empezó a cundir un poquito el pánico en algunas personas, entre ellos yo, porque yo sabía cómo estaban hechos aquellos aparatos, los hice yo. Entonces yo sabía que aquello no se disparaba porque sí.
había gente, bueno, pues que con esa tensión cada vez se puso peor, y claro, se empezó a diluir las cosas porque unos yendo a un sitio, otros intentando calmar a otros. Yo me retiré con una compañera porque estaba histérica perdida. Cada vez la sensación de agobio es más fuerte, es una tensión que dices, ¿qué hago aquí? Que me va a atacar, ¿cómo me voy? ¿A dónde voy? Te sobrepasa, estás viendo que en aquel pasillo no hay nada, están saltando una alarma, que la vuelves a activar y saltan delante de ti. Y bueno, pues es un poco la conmoción de no saber qué está ocurriendo. A lo mejor era Manuela. Sí, yo quiero creer que era Manuela, ¿por qué no? A lo mejor era Manuela. Lo que la gente quizás no sabe y es importante es que hubo un diálogo, es decir, no saltaban las armas porque sí, sino que aquella escena imposible de reproducir, Mariano, era Antonio José Ales, vosotros imagino al lado, hablando con algo. Sí, preguntando algo. Preguntas, y además estableció un código antes de comenzar el interrogatorio, y era para el para el sí eran saltar 2 veces y para el no 1. Entonces empezó a preguntar si era una mujer, la alarma saltó, la volví a activar, volví a saltar, con lo cual entendíamos que era un sí. En fin, así fue realizando una serie de preguntas, pero ya te digo, no era algo que saltaba porque sí, o sea, tenía una respuesta a lo que Antonio estaba preguntando. Durante un tiempo, luego se interrumpió y allí no pasó nada. Escuchaba ahora lo del pánico. Yo no estoy tan de acuerdo que hubiese pánico, porque si se hubiese producido pánico, al primer salto de alarma, todo el mundo habría corrido, y allí estuvimos durante un buen rato formulando preguntas. En fin, lo que sí nos sorprendió es no saber qué estaba ocurriendo. Pero vamos, algo hubo. Marusi, ¿tú estabas allí? Sí, yo estaba allí justamente, además estoy reviviendo los momentos según lo explica, y son exactamente, vamos, fidelignos, pero totalmente. Y efectivamente, para mí no era al azar. Yo es que noté hasta esa presencia y no estaba pues sugestionada, o sea, yo notaba que hasta respiraban detrás de mí, y llegué pues a estar pues bastante consternada y no de pánico, pero sí un cierto terror me inundaba. Mi cuñado, ya cuando efectivamente nos quedamos ahí en ese recinto un tiempo, pero luego decidimos irnos a la parte de arriba y nos reunimos todos en una sala, nos sentamos en el suelo, y lo que es peor es que encima empezamos a contar todavía historias de más terror. Y allí es donde pasamos toda la noche, porque lo que es cierto es que nadie se atrevía a marcharse en ese momento a ningún sitio, sino acompañarnos los unos a los otros, porque lo que sí sabíamos que algo ocurría, el escéptico, el no escéptico, ahí pasó algo realmente, y pues eso ahí está dentro de cada uno de la experiencia como lo quiera revivir. Pero yo lo que reviví, y lo vivo, es que parece que lo estoy viviendo ahora, es exactamente igual que lo cuenta, y efectivamente ahí estaba. Pues sería la Manuela, como lo llaman, o serían pues unas entidades, pero que realmente aquello era sobrecogedor. ¿Y él cómo lo interpretaba, Marusi? Antonio José, ¿alguna vez a posteriori os habló de esta experiencia? ¿Cómo lo interpretaba él? Pues él, como lo vivió con esa magnitud pues al principio pensaba que no, que podían ser las alarmas, porque claro, es que era tan evidente cuando contestaba efectivamente al sí y al no. Pues él pensaba, porque claro, es que sobrepasó a lo que realmente pues puedes pensar. Y luego, una vez hablando con él en una conversación privada, él me dijo que realmente pensaba que existiría alguna cosa, desde luego había ahí una entidad, pero bien fuerte. Y se había querido manifestar. Sí. Solo en 53, como sé que tiene faena, que trabaja allí afanosamente, nuestro compañero Mariano Revilla, en Carrascosa, le damos ya el beneplácito. Permíteme que vamos a ver, yo ya en ese año 84 ya no estaba en el equipo, por tanto tengo una fuerza moral para poder hablar. No estoy hablando de mi experiencia ni alabar mi trabajo, que en absoluto ya tenía que ver con el equipo de Antonio José Ales. Pero sí quiero traerlo a colación, antes de que salga Mariano Revilla, porque el programa le debe mucho a los técnicos de la SER, entre otros a Mariano Revilla. Muchísimo. Como todos los programas. Claro, estamos hablando de esta experiencia que nos contaba Marusi. Yo puedo hablar también del castillo de Navas del Marqués, o puedo hablar de los templarios. Bueno, nos lo cuentas ahora después, ¿no? En la segunda hora, un poco. Pero lo que quiero decir con esto es que los técnicos de la SER, con los medios que teníamos entonces,
No olvidemos de que la SER en ese momento era la cadena más potente que había de radio, pero el teléfono móvil no existía, por ejemplo, para que la audiencia joven se dé cuenta de en qué momento estábamos. No existía la audiencia, no existía eso, no existían las posibilidades de radiofrecuencia que tenemos ahora, los enlaces que ellos conseguían hacer. Eran un trabajo de técnicos de una gran profesionalidad. Y yo quería decirlo antes de que se fuera Mariano Revilla, porque creo que es el momento también de reconocerles a ellos la importancia que tuvieron para el programa Medianoche. Queda clarísimo. Y importancia que se ve constantemente en otros muchos programas. Mariano, como siempre, muchísimas gracias, amigo, por prestarnos parte de tus recuerdos para esta historia de la radio que se cierra y se abre esta noche. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias a vosotros y gracias a Moncholi por el reconocimiento que van a agradecer mucho todos los técnicos de la SER. Claro que sí, Mariano, un abrazo muy grande. Un abrazo, compañero. Moncholi, pero tú vas a estar aquí con nosotros un rato más y me vas a contar algunas anécdotas más, ¿eh? Yo estoy encantado. Esos castillos, la Cueva de la Luna, ¿te acuerdas? Además se lo debo a Antonio, ¿eh? Claro que sí, Cueva de la Luna, en Titulcia. En Titulcia. Has hablado de castillos templarios. Gracias, porque es que mi memoria no alcanza, ¿eh? Pero efectivamente tú eres la memoria en ese sentido y efectivamente yo aquel día me acongojé, por no decir otra palabra. Nos lo vas a contar después. Esta noche es de muchas anécdotas, de muchas historias, tremendas algunas. Vamos a escuchar de nuevo a Carmen Saiz, a la esposa de Antonio José Alés. Si recordamos la alerta OVNI de 1979, pues evidentemente, claro que nos ponemos en otros años, en otra época, en otro tiempo, en otra forma de hacer radio, pero llegó a convocar a 11 millones de personas que estaban vigilando los cielos de España, lo cual creo que es algo como para decir chapó, pero el hecho de que grupos de todo tipo, hombres, mujeres, niños, que estaban allí mirando los cielos de España, viendo a ver qué podía ocurrir, qué luces, narrando en todo momento la meteorología que había en cada sitio, si les facilitaba, si no les facilitaba, pues ese poder ver el cielo de España. Bueno, a mí me resulta fantástico, porque el fenómeno OVNI, la alerta OVNI, no es algo, y además es algo que él mismo cuenta, no empieza ni termina en una madrugada, como tampoco él decía, tampoco empieza hoy, ni nada por el estilo. La alerta OVNI se convoca justamente para que el hombre de vez en cuando se pare y vigile los cielos. El hombre de la calle se pare y vigile los cielos, que no es mala misión. Pero había muchas más cosas, no solo ovnis, cosas que se acercan más incluso al terror. Manejó el terror y el relato de terror siguiendo la estela de clásicos como Chicho Ibáñez Serrador y tantos otros que utilizaron la radio como elemento ya para impresionar. Acongoje, decía Miguel Ángel Molcholi, luego nos lo va a contar, a ver qué historia se ha vivido que realmente le pusieron los pelos de punta. Los oyentes muchas. Cuando Antonio José Alés de repente se ponía a hablar de casas malditas, por ejemplo, ¿cómo sonaba aquello? ¿Cómo sonaba a final de los 70? Pido ahora disculpas, casi bajamos la música, Jerey, porque algunos de los cortes evidentemente vienen del túnel del tiempo y algunos son grabaciones de la época en pura cinta, pero merece la pena, claro que merece la pena. Porque si las casas encantadas en realidad eran un divertimento, más o menos siniestro, pero un divertimento, las casas embrujadas eran una escenografía, una gran parafernalia sonora y a veces también de ciertas luminosidades y de mínimas presencias. Las casas malditas no. Las casas malditas son aquellas en las que realmente hay apariciones. Apariciones incontrolables. No necesariamente ha de ser la madrugada y una persona tiene que estar sola. Cuando estaban toda la familia reunida, hay muchos casos que así nos lo cuentan y muchos testigos a los que hemos entrevistado. En mitad de la gran comida, un domingo a mediodía, de pronto una sombra que carecía de pies ha atravesado el comedor. Una sombra, una silueta ligeramente luminosa, pero nunca está el cuerpo completo, siempre le faltan los pies. Esta sombra siniestra pasa y les contempla, les mira como odiándoles, como amenazándoles por estar celebrando una fiesta y que esa sombra, que ese ser ambiguo, ominoso, no pueda tomar parte en ella. Así contaba algunas cosas Antonio José Alés, esta noche homenaje y un tiempo de radio. La casualidad, como la foto que antes hablábamos, hace que uno de los lugares de experiencias fuese Doñana. Bueno, pues esta noche, que hay muchas más cosas, Doñana será noticia, curioso también, y noticia de impacto científico, arqueológico y misterioso. Pero esas cosas y muchas más las contamos luego. Seguimos hablando de Antonio José Alés y con su familia.
Hace mucho tiempo que estamos hablando del asunto de Doñana, las marismas de Hinojos, un sector concreto, la Atlántida, ¿os acordáis? Aquellas fotos sacadas por satélite que parecían unas construcciones, pero luego fueron muy criticadas, la fuente no era valiosa. Yo entono el mea culpa de un escéptico, como un famoso artículo de la Historia de la Arqueología, mea culpa de un escéptico, porque realmente yo creía que todo esto era una tontería. De repente las agencias de noticias volvían a hablar de investigaciones de la Universidad Alemana de Wuppertal dentro del ámbito de Doñana para buscar ruinas sumergidas que han sido captadas a nivel aéreo. ¿Y sabéis lo que pensé? Pues pensé que con el fenómeno Google una noticia vuelve a ser reinsertada, que está pasando mucho, no sé por qué, y es de hace 4 años y te lo ponen como si fuera de ahora y toda la prensa lo publica, y sobre todo nuestro compañero, ahí hay que dejarlo claro, Fermín Agustí, que ha estado sondeando a un montón de personas, y lo que recibía Fermín eran respuestas de esto es una tontería, ha hablado con todas las fuentes, no sabemos nada. La prensa ha publicado que se reanudan las investigaciones en torno a si la Atlántida estuvo en Doñana, pero luego cuando ha ido examinando cada punto, nadie sabía nada. Tan es así que, bueno, hemos pensado en eso, Santi, la facultad del gran buscador para volver a generar noticias fantasma. Hete aquí que en un última cabriola Fermín consigue contactar ni más ni menos que con el director del CSIC en Andalucía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, coordinador del CSIC, director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hidalgo, y claro, le hemos preguntado, hemos hablado con él esta tarde, pensando que eso nos iba a decir lo que todos dicen, que en Universidad Alemana, que en su día hablamos con ellos hace muchos años, ni inversiones en Doñana, ni fotografías aéreas, ni tonterías. Yo me he quedado de piedra. Os hemos extraído algunos fragmentos de esa entrevista que hemos mantenido. Por favor, escuchad, porque sobre todo para la gente de Andalucía es muy importante. Y la casualidad es que Antonio José Alés, mera casualidad, ¿no?, tenía el Coto de Doñana como el lugar donde hacía experiencias, él era fotógrafo también, intentando captar con película infrarroja ovnis. Y muchas alertas ovni fueron en el Coto de Doñana. Bohullos Par del Condado, poblaciones cercanas de Huelva, pero sobre todo marismas de Doñana. Bueno, pues ahí nos dirigimos. La pregunta era clara. ¿Es verdad la noticia? ¿Es verdad que se está investigando? Escuchamos y ahora opinéis, compañeros. Es el director en CSIC de la Andalucía. Bueno, yo, si quieres, te cuento un poco lo que hay, o lo que yo sé como coordinador de la investigación, que somos los que tenemos que dar la autorización final. Vamos a ver, desde que Wicol y Kuhn publicaron allá por el 2003 una hipótesis que decía que, bueno, que habían visto en base a unas fotos aéreas unas figuras circulares y rectangulares que ellos creían que no eran naturales y que podría haber una ciudad enterrada debajo de una zona de la marisma, concretamente de la marisma de Hinojo, en la zona de Cardales. Pues un equipo de investigadores españoles dijo, vamos a testificar a ver si esto es verdad o no, y para ello tenían que hacer una serie de pruebas y presentaron un proyecto que hay que ser, como todos los proyectos, aunque lo hayan evaluado y le hayan concedido fondos para ejecutarlo en Doñana, tiene que verlo el coordinador de la investigación y el grupo de trabajo. Entonces nos pusieron unas pruebas que eran un poco agresivas en el medio, es decir, directamente entraban en una cata bastante profunda y le dijimos que no, que antes de hacer esa cata nosotros necesitábamos que hicieran una serie de pruebas que ellos habían pensado hacer casi de forma simultánea para ver si eso era verdad. Las pruebas esas las han hecho, es decir, ellos lo que han hecho, han estudiado la sedimentología y la palinología de esa zona, que según la creencia antigua en Doñana debería de estar inundada, y han demostrado que no, que esa zona estaba seca, que allí había plantas terrestres y que por lo tanto había una posibilidad de que lo que decían Wicol-Kuhn fuera verdad. De ahí pasaron a hacer estudios electromagnéticos y han vuelto a comprobar que efectivamente encuentran unas resistencias que no son normales y que podrían deberse a edificaciones o a ruinas o algo así, Y ahora, pues lo que ellos han planteado es finalizar ya el estudio con 2 catas, una cata más liviana, que son varios agujeritos de 2 por 2 metros, otra que ya es más dura, que son una cata de 3 por 10 metros y 7 metros de profundidad, y hacerlas en las zonas que ellos también han volado y han visto que efectivamente allí aparecen unas figuras que ellos creen que no son normales.
3 y 13 minutos. Yo creo que es de verdad una bomba informativa, sobre todo por el silencio que había alrededor de esta noticia. Lo repito, Fernando Hidalgo, director de la Estación Biológica de Doñana, ni más ni menos, coordinador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Andalucía, al que le agradecemos un montón que nos haya atendido y nos haya dado más claves. Construcciones, catas, posibles construcciones, cuidado, no que estén ahí, pero claro, las fotos aéreas, que muchos escépticos dijeron que era una tontería y demás, y que podían ser cualquier cosa, al parecer no solo son esas fotos, sino que nuevas prospecciones aéreas han demostrado que están esas estructuras, y los pólenes han demostrado que era una zona que no estaba cubierta por el agua y que todo se corresponde. Seguimos con más datos. Ellos creen que es difícil que sea natural, y lo que sí que han probado es que esa zona que se creía que hace 8.000, 9.000 años estaría inundada, ellos lo que han probado es que esa zona no estaba inundada, que o bien por efectos de un tsunami, por cualquier cosa, esa zona estaba en seco, y por lo tanto sí que podría haber poblaciones humanas antiguas allí, y restos por lo tanto. Por si faltaban pocos datos, un último colofón de qué puede ocurrir, de qué va a pasar. La confirmación es la siguiente, y tenemos que darle a estas horas luz verde por parte de la ciencia para la investigación definitiva de algo que ya parece una mínima evidencia extraña. Sea la Atlántida, le decíamos a Fernando Hidalgo, o sea otra construcción. ¿Pero otra construcción de cuándo? ¿De antes de cuándo? O sea, es como si la arqueología nos mostrase algo que desde luego no estaba en el guión. Sí, fuimos bastante exigentes, pero el equipo es un equipo sólido, serio, con investigadores del Consejo del Instituto de Mérida, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Múnich, del Instituto de Historia del CSIC. O sea, es un equipo potente y serio, y lo han planteado muy bien. Y más que las fotografías, las pruebas palinológicas y sedimentológicas, y además las pruebas que han hecho ellos con, a ver si te lo digo yo, con electromagnéticas, ¿no? O sea, eso, la palinología y las pruebas que indica que allí había plantas terrestres por los polen que han encontrado, así como las pruebas electromagnéticos que encuentran unas resistencias que no son explicables en principio por el suelo natural de la marisma, es lo que nos ha hecho a nosotros decir, bueno, pues vamos a conceder el permiso, porque sí que hay ya unas evidencias más serias que las que hicieron plantearse la hipótesis. Pues un amigo también de gran nivel que estará muy contento de escuchar esto, ni más ni menos que de boca de los científicos, a pesar de, repito, el silencio, y como siempre ocurre que a veces uno llega a determinados cargos intermedios o bajos y recibe miraditas de desprecio, o recibe de esto no hablamos y menos para vuestro programa, como ha ocurrido. Y luego, cuando acude a la cabeza, a los que saben, a los científicos, a los que tienen responsabilidad, son los que amablemente dan los datos. En fin, este país es así, ¿no? A veces uno acude no directamente al director de algo y se encuentra con, bueno, pues con prejuicios y con cosas inconcebibles, sobre todo en medios institucionales. Luego acude, como ha hecho Fermín Agustí, a este hombre. Yo he podido entrevistarle a posteriori y nos encontramos con lo que para mí, sinceramente, es un notición, que no me esperaba, que no creía en esto, que me parece increíble. Y rápidamente hemos constatado la opinión de alguien que sé que está muy feliz. Hizo un libro, el libro de la Atlántida, el exministro Manuel Pimentel, que siempre estaba diciendo que Iker ahí tiene que haber algo. Las noticias son 5 años de silencio, pero ahora sabemos que hay algo más. Bueno, pues esto es una de esas noticias científicas, ¿verdad?, que parece que convierte la ficción en realidad. Nosotros, en el fondo, de la Atlántida solo han hablado los poetas y los locos porque creemos que era un mito. Sin embargo, Platón lo daba por cierto. ¿Dónde está la Atlántida? Se han ubicado en 1000 sitios distintos, pero lo más probable es que estuviera donde dijo Platón, un poco más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. Y por tanto, bueno, no sabemos si será o no, pero es posible que la Atlántida esté bajo las marismas, que fue en la antigüedad un mar probablemente producido al subir las aguas de hielo de la última glaciación. Posibilidad que esté en España es por la propia descripción de Platón, por las pistas de la mitología, por las costumbres, porque la Atlántida, si uno lee Platón, los diálogos de Timeo y Critia, pues se encontrará corridas de toros prácticamente, es decir, hay muchas costumbres que siguen muy vinculadas al sur de España que están narradas en la Atlántida, y ese conjunto de evidencias, más algunas supongo que tendrán los arqueólogos, les moverá a intentar descubrirla en la marisma. Hombre, mi opinión rápida es que la historia, como cualquier ciencia, evoluciona, y evoluciona sobre todo gracias a las mentes abiertas, ¿no? Cuando yo empecé a leer de historia hace muchos años, más de 20 años, decían que la cultura más antigua de América
era la cultura olmeca. Y hace pocos años llegó una señora que se llama Rushadi y demostró que 1500 años antes que los olmecas ya había una ciudad con una civilización que era Caral, y lo la demostró. Ciudad de la Cara. Efectivamente, de una cara terrible, de un geoglifo terrible que aparece. También leí hace 20 años que las primeras ciudades del mundo estaban en torno al 4000 a.C., 3000 a.C. Se hablaba de la ciudad de Ur en Irak, se hablaba de Cataluyuk en Turquía, y de repente unos señores descubren que hay una serie de templos en Göbekli Tepe que tienen entre 10 y 11.000 años. No sé cuántas veces he estado en Egipto y siempre me dijeron que la Esfinge le había hecho Kefren. Hace 2 años volví y me dijeron que cualquiera menos Kefren. Me encanta que la historia esté llena de misterios, me encanta y me alaba ver esa historia, y me encanta hablar de esto que nos estaban narrando por una cosa, porque si lo que demuestran las pruebas científicas es que ese trozo de tierra que hay en la marisma de los Hinojos, yo me quedé a 1 kilómetro de ese trozo de tierra porque no se puede bucear en la zona, meterse en chocolate, eso hace 7 u 8.000 años era una zona seca, es perfectamente que esa semimarisma que había en aquella época pues pudiera hacer esas estructuras circulares que coinciden exactamente con lo que dijo Platón, con lo cual espero poder otra vez soñar y ver cómo la historia cambia para poder seguir maravillándonos. Pues mejor dicho imposible. Manuel Pimentel diría aquello de caramba, ¿por qué no? Como dice él, no, que a mí me encantó ¿por qué no los andaluces somos descendientes de los atlantes? Creo que es una gran noticia, Santi. Yo estoy impresionado por lo que dice la Juanje, es que las estructuras míticas, si esas diferencias son así, algo debe haber para que el GESIC dé luz verde, ¿eh? Ya no estamos hablando de tonterías o de 4 tíos que vienen con un mini submarino y no sé qué. No, la verdad es que desde que a finales del siglo XIX, otro político, curiosamente, que era un congresista estadounidense, Ignatius Donnelly, empieza a popularizar realmente con un gran libro que se estuvo reeditando hasta los años 70, el tema de la Atlántida. La Atlántida se ha buscado en muchos sitios, pero curiosamente muy pocos de ellos hacían caso real a lo que decía Platón, que era más allá de las columnas de Hércules, y más allá de las columnas de Hércules está precisamente el Coto de Doñana. Pero además es histórico porque por primera vez, aunque sea buscar una quimera, por primera vez hay algo sólido, nunca mejor dicho, sólido y pétreo, a lo que agarrarse. Me parece una noticia de gran trascendencia. Quién sabe si estamos en los albores de encontrar la Troya del siglo XXI, ¿no? Igual que ese hallazgo revolucionó la arqueología en su momento, porque un mito, lo que se creía un mito hasta ese momento, empezó a ser real. Pues a lo mejor, igual que Troya, la historia de la Atlántida no es tan mítica y también tiene una base real. Y además, si no fuera la Atlántida, hablamos de miles de años, hablamos de estructuras que se sumergieron, como dice el mito, hablamos de una especie de muros o de cuestiones circulares. ¿Quién vivió allí? ¿Qué ciudad es esa? Antes de cualquier otra. Caramba, el tema es como para fascinarse. Y tú decías que lo veías con buenos visos, ¿eh? Yo no era crédulo, pensé que era una recidiva, ¿no? Como una reenfermedad de la noticia anterior que se había dado ya. ¿Te acuerdas cuando hablamos con aquel hombre tan estudioso, Rainer Kuhe? Que algunos medios decían que bueno, que este no era científico, que puede ser, pero resulta que aquí en España le van a dar el salvoconducto, y eso me parece importante. Hombre, que todos quieran callar cuando acudes a preguntar no significa todos. Que la noticia no sea cierta. Habían publicado, era una agencia, además, si no recuerdo mal, de noticias, no sé si era EFE, que además ponía tal y como ocurrió en el 2004, con lo cual ya no era una noticia antigua, ya era una noticia que hacía referencia a la noticia que se dio en ese año, y ponía como a Caja Madrid y también a la Junta de Andalucía y al propio CSIC que iban a intervenir, con lo cual daba nuevos datos. Sí, pero curiosamente en esas fuentes cosas. Se negaba la historia. Claro, pero en esas fuentes no quiere decir que esas fuentes no quieran por el momento revelar la información que tienen, que ya nos ha pasado en otras ocasiones. Parece ser que por el momento quieren trabajar sin que los medios de comunicación por lo menos estén metiendo las narices, y menos no se sabe muy bien por qué, porque algunos miembros, como bien decías tú, Iker, de esos intermediarios, que lo mejor es siempre llamar al jefe, al director, a la persona que puede saber, porque normalmente son los que más disponibles están para hablar y contarte la realidad. Un dato que me pasa Carlos Largo por línea interna: Pabellón Blas Infante, Morón de la Frontera, próximo día 23, gratuita la entrada, por supuesto. 1.300 plazas. O sea que tenéis que ir. Sé que habrá muchos amigos de Sevilla. Va a ser un poco un homenaje para toda la provincia, y donde contaremos muchas más cosas. Ahí me ha soplado un pajarito, no sé si será verdad, que hasta el amigo de Santi puede aparecer allí.
En fin, no cualquier cosa no puede pasar con los amigos de Santi y con Santi. Vamos a tener muchas imágenes de impacto en ese programa también. Empezaremos a la 1, un poquito antes hay que estar allí, así que amigos, ya lo sabéis. Hacía ya tiempo que nos salíamos de viaje, que esta nave ya estaba muy aterrizada aquí en Madrid. Porque es que este año ha sido muy complicado, muy complejo, con muchos viajes al margen, ¿no?, por la televisión, pero nos apetece mucho estar con vosotros, amigos de Sevilla, y en concreto Morón de la Frontera. ¿Por qué Morón de la Frontera? Porque la emisora cumple 50 años y tenemos que estar ahí, y vamos a estar ahí. Próximo sábado 23 de mayo, ya estáis rápidamente acudiendo por todos los medios a nuestras emisoras allí en Andalucía, en Sevilla, a Radio Morón, radiomorón.es, la web. Importante, voy a hacer un sondeo rapidísimo. Tú dejaste de fumar hace muchos años, por fortuna. Yo sí. ¿Juanje? Por fortuna. No. No que no fumas, sino que fumas. Yo empecé a fumar con 27 años. Además, Es que tú mira que lo hace y como raro un todo. carretera encima. Mira que lo hace un raro paquetito al Vale, día. Fermín fuma. Geray también. Sí, Fermín Geray sí. sí fuma. Geray sí. Y Santi también. Carlos no, porque es un tipo formal. Por supuesto. Y Santi también fuma. Yo soy de los más peligrosos porque es mi tercera tanda, lo he dejado 2 veces. Menudo ejemplo, Santi. Menudo ejemplo. O sea que Geray, Fermín, Santi y Juanje nos ganan 4 a 3. A 2, a 3. A 3, sí. Bueno, pues el tabaco siempre ha estado así, dividiendo al mundo, ¿no? Dicen también que luego los que dejan de fumar son terriblemente radicales con los que fuman, en fin. Yo no, porque me tiran el humo todos estos a la cara y no me quejo. El tabaco como elemento... ¿Hay una línea entre tabaco y conspiración? La guerra del tabaco, la guerra oculta del tabaco... 1000 historias se han contado y se han hecho películas incluso sobre gente que demandó las tabacaleras. En fin, muchas cosas de las que yo, por ejemplo, no sé casi nada y quiero aprender. Así que se abre el telón de la sección de conspiraciones de Santiago Camacho. Durante muchos años, la imagen de la industria del tabaco era inmaculada. Las grandes estrellas de Hollywood anunciaban sus productos. Hay carteles en los que vemos a Bette Davis, a Ronald Reagan, anunciando famosas marcas de tabaco. Sin embargo, en esos años dorados, había gente que sospechaba que había un trasfondo, que esa industria en concreto no jugaba limpio. Esas personas lo único que esperaban era que apareciese una persona, alguien de dentro que conociese todo el entramado, un confidente. Ese tío se llamaba Jeffrey Wigan y el periodista del prestigioso programa de televisión norteamericano 60 Minutos que se decidió a ponerle delante de sus micrófonos se llamaba Lowell Bergman. Bergman había detectado que Wigan se sentía maltratado por su propia empresa, que tenía una historia personal y laboral bastante complicada y que probablemente sería el confidente ideal para contar los grandes misterios de la industria del tabaco. Cuando le pusieron delante en el programa 60 Minutos esos micrófonos, ni siquiera los propios presentadores se imaginaban lo que iban a escuchar. Wigan sufrió a partir de entonces un verdadero infierno personal. Amenazas en su contestador automático, registros en su casa, su vida empezó incluso a correr peligro. Sin embargo, ya estaba hecho. Una vez había hecho pública su historia, prácticamente era intocable. El que le pasase algo no hacía más que confirmar lo que había contado. Gracias al valor de Wigan, hoy día las compañías tabacaleras no tienen más remedio que reconocer que la toxicidad de sus cigarrillos no viene tanto de la nicotina como de los miles de sustancias que conviven en el humo del tabaco, muchas de ellas colocadas adrede, o el inicio de las demandas millonarias, de las indemnizaciones, de las batallas legales que poco a poco han ido colocando en su sitio a la hasta entonces intocable industria tabaquera. La siguiente sorpresa vino en 1998 cuando los tribunales de Estados Unidos y Canadá obligaron a la industria tabaquera a desclasificar buena parte de su documentación interna. En ese momento se descubrió no solamente el escándalo químico, sino además una serie de prácticas inmorales que dejaron perplejos a los jueces. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue comprobar que las tabacaleras encargaban estudios científicos que respaldaran sus tesis y sirvieran para rebatir los experimentos cuyas conclusiones les resultaban adversas.